vamos a agradecer la presencia de nuestro invitado y amigo Pablo Arteta Manrique, quien nos va a acompañar esta tarde con un tema interesante y por demás importante, ¿no? Que es la mediación y su impacto social. Antes de iniciar, me permito presentarlo como es debido, y pues a la vez también disculpar por la síntesis de su semblanza curricular. Pero bueno, él es abogado de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, promoción 1982. Es magíster en Desarrollo Social de la Universidad del Norte, con doble titulación en Francia, en París, Cretelli, posgrado en Castilla-La Mancha, en Toledo, España, 2017, en Negociación y Mediación, docente de medio tiempo de la Universidad de la Costa, en Barranquilla, Colombia, promulgador del movimiento Mediación en Colombia y miembro fundador de la OLADC y de la CIMEC, movimientos que promueven muy fuertemente la mediación y la conciliación. Es árbitro en la Cámara de Comercio de Barranquilla y Santa Marta, abogado independiente y autor de Mediación y Derecho Colaborativo, Herramientas para la Paz en Colombia. Y pues bueno, por supuesto que él es colombiano, es un gran amigo y un gran conocedor de lo que viene siendo la mediación, la conciliación y el arbitraje. Y en esta ocasión, pues la verdad es que sí nos da mucho gusto que nos acompañe en esta plática. Agradecemos toda la disposición que ha tenido para acompañarnos el día de hoy. Y pues bueno, no me resta más que agradecerte nuevamente, mi estimado amigo, y pues darte la bienvenida y dejarte aquí los micrófonos abiertos para que nos ilustres. Bienvenido, Pablo, adelante. Bueno, muy buenas noches para todos. Muchas gracias. Primero, darle las gracias a Capejal, a Aldo García por su intermedio. Y primero, yo diría darle gracias a Dios por estar aquí, por contar con todos ustedes. Ahora mismo estamos 20 participantes y quisiera que fueran muchos más. Yo estoy, como para decirlo en una sola frase, apasionado con la mediación. Y estoy apasionado porque a pesar de mi edad, pues yo tengo ya 60 años de edad, tengo 3 hijos y quería también darle las gracias a México porque mi hija mayor estudió en el Tecnológico de Monterrey, fue becaria de excelencia y obtuvo siempre muy buenas notas para mantener su beca. Entonces, yo siento en México un país amigo, amable, querido, y está muy cerca de mi corazón todos los mexicanos, las mexicanas, por supuesto. Entonces, quería arrancar pues con la idea de esa primera diapositiva en la que hablo del impacto social, o sea, cómo la mediación, como está propuesta en el mundo en la actualidad, debe tener un impacto social. Lo primero, decirles, como me presento abajo, después de la presentación amable que hizo Aldo García sobre mí, la mejor forma como me gusta últimamente llamarme es gestor de conflictos. Yo he sido abogado todo este tiempo, durante ya 40 años casi, pero lo que más me gusta es esa posibilidad de gestionar los conflictos. Y es que todos sabemos que los conflictos nos rodean. Si ustedes lo ven en la misma figura antropomorfa y precolombina que les puse ahí en la entrada, esa fotografía corresponde a una estatuaria de San Agustín en tierra adentro, en mi país, en Colombia, en el interior de Colombia. Y habla de la posibilidad de que alguien sea antropófago, ¿cierto? Pero bueno, una primera, por favor, cierra el micrófono, por favor, gracias. Una primera aproximación es la del impacto social. La mediación se encuentra directamente relacionada con las formas sociales de la cultura de la paz. Ahí tenemos claro, ¿cierto?, que
el entendimiento de la mediación como mecanismo para resolver los conflictos, y nunca me van a oír decir, salvo ahora en este comienzo, alternativo, porque la palabra alternativo lleva un dejo de peyorativo en su nombre. Estos métodos no son para nada alternativos. Ya nuestra ley en Colombia los llama simplemente métodos de resolución de conflictos o MRC. Ya la palabra alternativo en Colombia dejó de llamarse así a los métodos porque son principales, son primigenios, son tan importantes que precisamente lo que podría mirarse como secundario, como alternativo, sería la vía judicial. Lo que queremos es que haya menos litigios y más acuerdos negociados. Entonces, por supuesto que estamos ligados a formas sociales de cultura de paz, y además la mediación comunitaria administrada por el Estado analiza unas características esenciales para que sea considerada como política pública de carácter social. Es el Estado el que se encarga de cumplir, hacer cumplir con esta política. En mi país, recientemente, la ministra anterior de Justicia, que es de mi tierra, de Barranquilla, de mi patria chica, Barranquilla, Colombia, de donde es Shakira, a propósito, ustedes deben conocerla, y otros cantantes famosos también son de acá, de Barranquilla. Barranquilla es muy nombrada en las canciones. Pues esa mediación comunitaria administrada por el Estado requiere unas características esenciales para ser considerada como política pública de carácter social. ¿Y por qué es importante este tema? Porque insertar una política de mediación en un país como Colombia, que es un laboratorio de conflictos, es bien importante, porque solo empoderando, adueñando, apersonando, como decía mi abuelo, a los ciudadanos, al ciudadano común, de herramientas como la mediación, en el más amplio de los sentidos, pues tendremos la posibilidad de lograr acuerdos para la reparación de los daños. Ahí lo dice al final la diapositiva. El contexto de esta conferencia o de esta charla, más que conferencia, porque alguien me decía, Pablo, es que a veces estás muy acartonado, trata de ser más como tú eres, así como me están conociendo. La idea es que el ser humano es un ente social por naturaleza y los conflictos sociales han existido siempre, ¿cierto? En nuestros antecesores, y por ejemplo acá en Colombia es famoso el palabrero guayú, la tribu de los guayú que está en la frontera con Venezuela, al norte de Colombia, en la península de La Guajira. Pues hay la costumbre de que esos indígenas, que son bastante violentos, resuelven sus conflictos a través de un palabrero. Fíjense lo bonito. Lo primero no es la palabra, sino la escucha activa, ya ustedes lo tienen claro. Y entonces la mediación es para el hombre un mecanismo que lo ayuda a resolver sus conflictos. La mediación es un procedimiento que pretende dar solución de manera efectiva a los conflictos que aquejan al grupo social. A su vez, es necesario que el Estado, garante del orden social, político y jurídico, en conjunto con los ciudadanos, armando todo un círculo, ¿cierto?, de poder, con organizaciones no gubernamentales o de cualquier otro tipo de organización ciudadana, generen políticas públicas que den como resultado una mejor y mayor implementación de una mediación eficaz y eficiente. En este punto de la introducción, porque estamos solo en las diapositivas, antes de comenzar, como quien dice, la charla, estoy en la aproximación al tema. Querría ya desde ahora hablarles de mi apasionamiento con la mediación es tal que tengo un movimiento que quiero que ustedes sigan. Si ahora estamos ya 26 participantes, quiero contar con todos ustedes en la medida en que puedan, ¿cierto?, vinculándose a mi canal de YouTube que se llama como mi nombre, Pablo Arteta Manrique. Así como está ahí abajo de mi foto, Pablo Arteta Manrique, ustedes lo buscan en YouTube con el nombre de numeral Mediación en Colombia y se suscriben al canal. ¿Qué ventaja tendrán con eso?
que esta cátedra o esta conferencia o esta charla amena, espero, en lo futuro, les sirva a ustedes de eco para escuchar no a Pablo Arteta, sino a 120 mediadores de todas partes del mundo. Tengo mediadores italianos, europeos, españoles, de Sudáfrica, de Ucrania inclusive, de Argentina muchos, de México bastantes, de todas partes del mundo, y sigo consiguiendo más. Todos los días busco con afán personas entendidas en la materia para que en unos cortos minutos, en unas cápsulas, nos entreguen el conocimiento que ellos tienen y la experiencia que tienen sobre la mediación. Entonces los convido a suscribirse al canal de YouTube, y tengo forma de medirlo, porque si yo ahora mismo consulto mi canal, tengo 473 suscriptores y espero al final de la conferencia tener 500. Entonces, les agradezco a ustedes que en la medida de lo posible se suscriban a mi canal de YouTube, que se llama así, Pablo Arteta Manrique Mediación en Colombia. Como les digo, les garantizo que lo van a disfrutar. Hay para los que saben portugués, francés, inglés y español, muchos videos buenos de personas mucho más conocedoras del tema que yo. Pero hoy precisamente para preparar esta charla estuve escuchando algunos de esos videos y reviviendo el conocimiento, ¿cierto? Porque esto, la primera pregunta que me formulo, porque esa es la clave para mucho del trabajo de la mediación, es formularnos preguntas a nosotros y a las partes. La primera pregunta es: ¿qué es la mediación? Y Folger nos dice que es un proceso, Folger, mediante el cual los participantes, junto con la asistencia de una persona o personas neutrales, y fíjense que ahí hablamos de la posibilidad de la comediación, aíslan sistemáticamente los problemas o los conflictos, mejor dicho, en disputa, con el objetivo de encontrar opciones, considerar alternativas y llegar a un acuerdo mutuo que se ajuste a sus necesidades. Entonces, fíjense, partimos de las posiciones, pero llegamos a las necesidades, a los intereses reales de las partes. Creo que todos los que ya han avanzado en el conocimiento de la teoría del conflicto conocen esa gráfica del iceberg, que se sitúa el conflicto precisamente con lo que flota por encima del océano, que es apenas una pequeña parte, es lo que alcanzamos a ver generalmente del conflicto. Y tenemos que aprender a conocer la parte subacuática del conflicto en el iceberg del conflicto. La mediación no es una terapia, ¿cierto? Mi papá es psiquiatra, mi papá aún vive, tiene 91 años, mi padre, y no es un procedimiento psiquiátrico, ni es el desarrollo de capacidades educativas o aquellas propias del trabajador social, aun cuando la mediación es de por sí multidisciplinar, interdisciplinaria. Muchos de mis colegas abogados cuestionan un poco mi movimiento porque se dan cuenta que yo estoy proponiendo que la mediación llegue a todos los espacios para resolver todos los conflictos con multidisciplinariedad, ¿cierto? Con muchas profesiones. Es decir, todos los que puedan, profesionales de cualquier clase, capacitarse en los rudimentos, en las herramientas básicas de la mediación, deberían hacerlo, porque los conflictos nos competen a todos. Todos tenemos conflictos en nuestra vida. Y la mediación es un proceso que hace hincapié en la propia responsabilidad de los participantes. Es que se nos ha hecho creer que nuestra responsabilidad ya es ajena y que quien tiene que resolver el conflicto es el juez o un tercero con autoridad. Por ejemplo, desde los niños, cuando tienen un conflicto, acuden al maestro o acuden al director de la escuela o acuden a los padres, siempre buscando la autoridad. Eso es muy de la época colonial, ¿cierto? Muy de nuestra raigambre colonial, y tenemos que romper un poco con esos esquemas
porque la conciliación y la mediación, fíjense que utilizo el tema conciliación y le decía a Aldo García al comienzo, antes de comenzar la exposición, que Colombia va a cumplir el 21 de marzo próximo, en solo 2 días, 30 años de tener una ley específica de conciliación. Pero eso ha llenado todo el escenario durante 30 años en Colombia. Los colombianos sabemos conciliar y hemos conciliado, pero es un tema exclusivo de abogados, no es un tema para todas las disciplinas y todas las profesiones como debería serlo la mediación. Entonces, por eso mi movimiento persigue mediación en Colombia, que ojalá hubiera también mediación en México, hay mediación en Argentina, estamos propugnando porque hay en Perú, y también tengo una alianza con ODR Latinoamérica para dictar cursos de mediación. Todo eso nos acerca, queridos participantes de este coloquio, al entendimiento entonces de lo que es realmente la mediación, ¿cierto? Como se da su uso en diferentes disciplinas, se genera una confusión acerca de la esencia. Entonces ya creo que sí estamos tomando la esencia en la medida en que haya una realidad compleja, ¿cierto? Esa realidad compleja para Sarah Kopp, que es muy famosa, ¿cierto? Ustedes la deben haber oído nombrar, Sarah Kopp. La mediación es una institución que otorga a las partes de una manera el procedimiento para gestionar sus disputas. Entonces volvamos a lo que es importante. Toma un protagonismo fundamental las partes. El tercero, y por eso discutí hoy con Javier Palacio mexicano, él se llama Javier Palacio Siopa, creo que es Siopa, y ahora averiguo bien el apellido, el segundo apellido de Javier, porque él discutía si la mediación es hetero o autocompositiva. Y finalmente él termina diciendo que ni siquiera responde a ninguna de esas dos características, que no es ni siquiera ni auto ni heterocompositiva, porque realmente responde a una condición mucho más importante para las partes. Es decir, la parte fuera de ser protagonista tiene la responsabilidad del acuerdo. La mediación se trata de un proceso no adversarial, es decir, y por eso se complementa con OLADC, la organización a la que comparto con otros miembros de Latinoamérica. OLADC es Organización Latinoamericana de Derecho Colaborativo. Y el derecho colaborativo lo que propugna es que los abogados no nos veamos como adversarios, sino que nos veamos como colaboradores en la búsqueda de acuerdos mediados, consensuados. Y sobre todo es un proceso pacífico para resolver los conflictos anteriores al trámite judicial o como una opción más factible. Sí, la mediación abre los ojos a una realidad más compleja, a entender que las cosas no son nítidas e iguales para todos, a pensar que se puede cambiar las percepciones sin dejar de ser uno mismo y rehacer las expectativas iniciales individuales por expectativas conjuntas. La mediación toca el tema de la alteridad, de la otredad, del respeto por el pensamiento del otro, de poder decir a boca llena, como lo dice Javier Alés, conozco tu planteamiento, conozco tu posición, conozco tus intereses, los respeto, pero no los comparto. Es decir, es un entronizamiento al disenso, al respeto por lo que el otro piensa. Mientras que saquemos, señores participantes, el chip malo que tenemos en nuestra cabeza, una parte de nuestro cerebro tiene una información anclada que dice que lo importante son los litigios, que los abogados debemos litigar y pleitear finalmente. Pues eso debemos sacarlo y extraerlo de nuestra mente para llegar a acuerdos consensuados. Todavía estoy en la introducción, imagínense, pero ya puedo aterrizar diciendo que la mediación es una estrategia.
Es una estrategia eficaz para la resolución de los conflictos en la cual la participación activa de las partes logra resolver sus diferencias directamente. Actualmente en la vida pública la participación ciudadana es vital. La mediación por su multiplicitariedad e interdisciplinariedad, parece un trabalengua, va dirigida básicamente a todos los sectores sociales. Por eso el título de la conferencia, el impacto social de la mediación, ¿cierto? Entonces ya hemos visto qué es la mediación, ya entro ahora sí al contenido en concreto de la conferencia, al rol del mediador, cuál es el impacto social y las recomendaciones y el Big Bang. Se trata, ya lo dije, de la convivencia basada en el respeto mutuo. En esta idea cabe la concepción del otro como un ser diferente a mí, legítimo en su forma de ser, autónomo en su capacidad de pensar y actuar. Solo pueden llamarse sociales las relaciones que se fundamentan, oigan esto, en la aceptación del otro como legítimo, otro en la convivencia. Y esa aceptación mutua constituye una conducta de respeto. Entonces, la palabra respeto va integrada al término mediación. No puede haber mediación si no hay respeto entre las partes y no se procura por el mediador que haya un equilibrio de poderes entre las partes en la mediación. Restablecer ese equilibrio. De Humberto Maturana cito que según esto reconocemos la dignidad humana del otro cuando lo aceptamos como un legítimo otro, diferente a mí, en la convivencia cotidiana. O sea, yo respeto al otro, valoro al otro, respeto todo lo que el otro significa. Tiene 14.000 millones de neuronas diferentes a las mías. Entonces, por supuesto, tengo que respetar sus posiciones, sus pensamientos, sus quereres, sus sentires. Todo eso hace parte de la emoción fundante que para la aceptación mutua pueda llevarse a cabo efectivamente, que es el amor. Fíjense cómo simplificamos la cosa. Es decir, alguno de los cercanos, conocidos, algún día me dijo, Pablo, es que tú de lo que estás hablando y de lo que estás promulgando es sentido común. Tú lo que quieres es que haya un diálogo de corazón a corazón, un diálogo inteligente. Entonces, sí, sin duda, porque el conflicto está en la comunidad y entra en juego el interés colectivo. Pide un posicionamiento gubernamental, eso lo hemos dicho, afecta lo que es de todos. Y no solo lo material, pasa de lo privado a lo público. La mediación entra en juego el interés colectivo, pide un posicionamiento gubernamental, afecta lo que es de todos y pasa de lo privado a lo público. Ya lo habíamos dicho. La mediación y su impacto social aporta herramientas para la gestión de estos conflictos y corresponsabiliza. Fíjese, es corresponsabilizador de la ciudadanía, de la administración municipal y de la administración política. Entonces, ahí estaban las palabras que vuelvo a repetir: apersonarse, adueñarse, entender que este proceso requiere que las partes maduren porque se les entrega a ellas la responsabilidad de la solución. Y aquí está, el objetivo de la mediación es dar protagonismo a las partes para que ellas mismas, a través de la escucha activa, ya sabemos lo que es la escucha activa, y la complementamos con asertiva y empática, cuando nos ponemos en el papel de los otros y cuando actuamos con asertividad del diálogo franco, puedan buscar soluciones creativas a su conflicto, adquiriendo compromisos que los conduzcan a una salida satisfactoria, cooperativa. Entonces, ahí está, protagonismo de las partes para que ellas mismas puedan adquirir los compromisos que las conduzcan a una salida satisfactoria y cooperativa. Para si hay alguien que esté tomando nota, yo estas diapositivas las he dado, se las he entregado a Aldo, y quiero que Aldo García y que Acapejal y que las comparta, ¿cierto? Me respetan la autoría y me respetan también la posibilidad que tengo de haberme nutrido de otros conferencistas, pero
Pero bueno, ahí está. La cultura de la mediación entonces procura incentivar un cambio, dotar de herramientas. Otra vez vuelvo a hablar de las herramientas que les dije ya que son una política estatal en Colombia, la caja de herramientas, que procura acercar la mediación al ciudadano común. Y ese ciudadano, cuando tenga esas herramientas de la mediación comunitaria, podrá entender sus conflictos y abordarlos de manera colaborativa. Introducir la escucha y el diálogo como motor para ese cambio. Entonces, he insistido varias veces en ese concepto para comprender y armonizar las diferencias con los otros, entre comillas. Buscar formas cooperativas y corresponsables. Transformar los conflictos en oportunidades. Eso muchas veces lo habrán escuchado, pero es clave, ¿cierto? Lo que se busca con la mediación es transformar, más que resolver, más que solucionar los conflictos, es transformar a las partes y transformar el conflicto de algo negativo, siempre hemos tenido esa carga, en algo positivo, porque mejora, porque produce cambio, porque introduce elementos importantes, porque los conflictos no producen malestar, sino que facilitan la convivencia. Para una autora española, Elena Soleto, que fue mi profesora en Castilla-La Mancha, junto con Emiliano Carretero y con Juan Páramo, entre otros, Raúl Calvo Soler también, todos esos profesores de ese primer nivel, tuve yo en mi posgrado en Castilla-La Mancha. Pues finalmente los conflictos son, de todas maneras, implican hostilidad. Entonces esa hostilidad hace que las partes se sientan incómodas. Y finalmente esa hostilidad produce malestar. Y finalmente lo que se quiere es que haya una facilitación de la convivencia. Esta gráfica es muy importante porque trata de enfrentar el concepto de convivencia al de coexistencia. Y en la mitad está la hostilidad y el conflicto. Y traigo a colación la definición de María Moliner en la página 760 de la edición 1992, en la cual dice que convivir es la acción de convivir. Añade la acepción de la relación entre los que conviven, así como particularmente el hecho de vivir en buena armonía unas personas con otras. Y coexistir, en cambio, es existir varias cosas al mismo tiempo. Entonces, esos dos conceptos nos llevan a generar hostilidad y conflicto. Y finalmente, ¿qué pasa cuando los conflictos se dan en la comunidad? No tienen respuesta de la administración local, el ciudadano se siente desamparado, hay una obturación, un taponamiento de la comunicación, se generan falsas expectativas. Las respuestas más frecuentes son aguanta, denuncia, ¿cierto? Te voy a demandar, ¿cierto? En la mediación es posible que los vecinos estén presos de sus indecisiones e inseguridades, como está la joven de la foto. El mediador recordará la libertad de decisión con la que cuentan, el libre ejercicio de la autonomía de la voluntad. ¿Por qué? Porque una de las características fundamentales que ustedes conocen, yo no hago sino repetir algunos conceptos básicos, pero espero poder profundizar ahora cuando pasemos a la etapa de las preguntas y las respuestas, con mucho gusto. El ejercicio de la autonomía de la libertad es clave, porque la mediación es un proceso voluntario, donde las partes libremente pueden salirse del espacio de la mediación si a bien lo tienen. Si no les cae bien el mediador, si les genera inseguridad, pueden manifestarlo, ¿cierto? De mil de formas, la voluntariedad se hace expresa, se hace clara como una característica fundamental. El rol del mediador, que es ya la parte más desarrollada de este análisis, es el de la neutralidad, y ahí viene la otra característica, ¿cierto? La primera, la voluntariedad; la segunda, la neutralidad, en la que el mediador no impone sus valores, el mediador no juzga. De imparcialidad, no toma partido por uno en desmedro del otro. El mediador propone las pautas de la organización del encuentro en las llamadas reglas de juego,
llamando al orden, porque existe un desorden vivencial que lo traen las personas consigo mismas. Esto genera un contexto pacífico para escuchar, para hablar, para expresar, para atender, para ser atendido y escuchado. Y fíjense, como experiencia vital, les cuento de un reciente caso en el que participé y acudí a visitar a una de las partes en el conflicto a pesar de la pandemia. Pues fuimos con máscara, él también estaba protegido, pero finalmente lo escuché durante 2 horas, su conflicto. Y él era un negociante, un comerciante en licores que había participado en ese negocio a partir de su nacimiento prácticamente del negocio, y entró casi que a lavar los baños, y finalmente se fue ganando la confianza del comerciante líder y finalmente lo trató como un hijo, y finalmente ya como es mayor de edad, ya edad avanzada, le ha dejado en administración, pero al cabo del pago de un alto arriendo, un canon de arriendo alto, pues el negocio, y se faltaron el respeto. Entonces, él agradeció ese primer gesto de escucharlo, ¿cierto? Durante 2 horas, a contrario a lo que estoy haciendo ahora de hablar y de exponerle mis ideas, pues durante 2 horas lo estuve escuchando, callado. De pronto le hice 2 o 3 preguntas nada más, pero él se sintió ya liberado cuando me contó todo lo que le estaba pasando. Eso realmente no ocurre en el escenario de la conciliación, por lo menos en Colombia, porque la conciliación requiere de un texto escrito y no hay esa interrelación del mediador con la parte, que son las reuniones individuales que se llaman los caucus, que ustedes conocen, ¿cierto? Entonces, de alguna forma, todo este proceso del rol del mediador es importante para que nos lleve al a la idea de que el mediador no tiene poder sobre las partes. El procedimiento es la única arma que tiene. Mientras conozca bien el procedimiento, mientras sepa cuáles son sus características, mientras utilice bien el procedimiento, tiene que utilizar ese conocimiento cuando los ánimos se caldean, por ejemplo. Ahí es cuando viene la prueba de fuego del mediador. En la negociación las partes controlan el procedimiento y la solución. En la mediación mantienen el control de la solución, pero ceden al mediador el control del procedimiento. Esto lo cita Hayton y Álvarez en el 2008. Bien, cuando las personas en ejercicio de la autonomía de la voluntad aceptan el procedimiento, toman las riendas de sus propias decisiones. Y eso es lo que se quiere, tomar las riendas de las propias decisiones, el apersonamiento del que hablábamos. Desde el procedimiento de mediación se intenta transmitir e inspirar a las personas atravesadas en el conflicto la creencia de que es posible colaborar desde la comunicación para construir su propia solución en su propio contexto, que se multiplicará de los demás a los demás ámbitos positivamente. ¿Cuál es la situación en Colombia? En Colombia, que es un laboratorio de conflictos, porque así lo hemos entendido, Colombia lleva un conflicto de más de 50 años y a pesar de la firma de la paz en el gobierno de Santos, por lo que le dieron un premio Nobel un poco cuestionable, pues finalmente estamos caminando por un camino muy difícil, todavía con muchos muertos, con muchas, de los mismos reinsertados ha habido una gran cantidad de muertos, y finalmente la violencia no cesa porque los colombianos nos hemos acostumbrado a resolver los conflictos de manera violenta. Por eso mi movimiento es un movimiento de hacedores de paz, que busca que haya más mediación en Colombia, por eso el título del movimiento, y lo expreso así en la diapositiva. El malestar de solo unos pocos miembros de la comunidad puede afectar el bien común y la paz social. Entonces no hay la menor duda de que hay sectores de la población que registran malestar, y eso aunado por políticas extranjeras, por políticas de la izquierda que buscan de pronto caldear los ánimos para que
de todas maneras se modifique la estructura social y política y económica en nuestro país, que de todas maneras presenta una alta concentración del ingreso. Colombia, en solo 1.600 empresas o grandes sociedades, tributan el 95% de los ingresos tributarios del país. Entonces hay una alta concentración del ingreso en Colombia. Lo trabajado en Colombia en años en la procura de una paz estable y duradera, y eso es de lo que se habla, lo que se procura, en el contexto socioeconómico, cultural y geográfico, ha ido variando, modificándose con el tiempo en cuanto a los conflictos específicos y a los protagonistas. Pasamos de la FARC ahora al ELN o a unas FARC que se están tratando de volver a armar en algunos territorios, todo propiciado por la gran siembra de coca que todavía hay en nuestro país. Entonces, mientras esta situación devastadora y desestabilizadora del narcotráfico se presente, el conflicto seguirá alimentándose y en Colombia cada vez será más difícil. El trabajo con mediaciones de índole vecinal y comunitaria en esas zonas depende de la geografía colombiana, resulta del abordaje cotidiano. Ya con la pandemia, los conflictos de relaciones de vecindad, de convivencia comunitaria son muy frecuentes. Desde la mirada institucional, la belicosidad que solemos manifestar los colombianos tiene origen en conflictos en el hogar, abusos y acosos en el interior de la familia. Tenemos grandes, preocupantes cifras sobre acoso dentro de la familia, sobre acoso sexual inclusive de padres a niñas, a hijas, etcétera, vecinales, pandillas, microtráfico, en las barriadas, en las zonas tuguriales, rozando presuntos delitos y amenazas verbales o de hecho que solo conducen a la acción policial y a la fiscalía. Creo verdaderamente, yo lo creo así, que los espacios que se abren con el proceso de mediación, de negociación, de escucha activa, de diálogo pacífico de manera preventiva y aún ocurridos los hechos, es la única forma de reconstruir la naturaleza amistosa, solidaria y alegre de los colombianos. En asuntos de impacto social o comunitario y en relación con organismos estatales o no, es también una manera propicia de abordaje. Hay que construir planes de concientización acerca de la escucha activa. He hablado ya suficientemente de ello, pero no sobra. Y del diálogo entre vecinos, entre los miembros de la comunidad, por temas que le afectan a todos y que la solución dependa de esa misma comunidad, barrial, clubes, asentamientos, etc. Debemos contar con operadores preparados, operadores judiciales, mediadores que conozcan el barrio, la localidad, que la hayan caminado, que la aprecien. La justicia penal no es la respuesta satisfactoria a estos conflictos, sino el poder y la autonomía de cada ciudadano apoyado en la construcción de soluciones. Esa es la herramienta eficaz. ¿Qué se necesita para poner en marcha una unidad de mediación y conciliación? Compromiso político, en primer lugar, ser accesibles a la ciudadanía, totalmente vinculados o coordinados con el resto de las áreas del municipio, profesionales especializados en mediación, no necesariamente abogados, y en técnicas de resolución de conflictos. Ya voy a terminar. Y me refiero a las casas de justicia en Colombia. Un poco más del año pasado, de 300.000 personas hicieron uso de los servicios de unidades de mediación y conciliación. Es un número relativamente pequeño frente a los 50 millones de habitantes que tenemos. Aunque es un proceso valedero por la comunidad, los índices de cobrar justicia por su propia mano siguen siendo bastante altos. En términos de convivencia ciudadana, facilitan la reconstrucción del tejido social y la reconciliación entre las partes en conflicto, disminuyendo los índices de violencia. La mediación se introduce en los municipios como un espacio de prestación de un servicio municipal, como formación para la ciudadanía y para la administración municipal, como herramienta para el asesoramiento a políticos y técnicos en la gestión dialogada de los conflictos. Ya entro al tema de las recomendaciones. Entonces, las recomendaciones
están que los acuerdos nacen para ser cumplidos. En materia de mediación, los acuerdos nacen para ser cumplidos. Es decir, debe regir la buena fe, principio del derecho romano. Escritos o no los acuerdos, siempre son morales, tienen una gran carga moral. La buena fe sustenta las relaciones. Si ella está ausente, lo veía en un video muy bueno que les recomiendo sobre cómo transformar las relaciones, cómo transformar el mundo. Hay que inspirar, por eso el movimiento de la mediación en Colombia pretende inspirarlo a ustedes, a todos los latinoamericanos, para que los colombianos entendamos cómo a través de esos acuerdos en los que las partes tenemos un papel protagónico, sin duda, lo importante es escuchar, dialogar, apreciarse y llegar a acuerdos. El contenido moral de los acuerdos es clave, más que el patrimonial. El reconocimiento de las disculpas son vitales en ese aprecio por el otro. Acuérdense que eso era importante, ¿cierto? Perdonar. ¿Cómo hago yo para perdonar? Eso es valioso para la Iglesia Católica y para todos nosotros los que guardamos la fe, ¿cierto? Tenemos que aprender a respetar y el reconocimiento y las disculpas son vitales para en ese proceso de aprecio por el otro, de la otredad, de la alteridad, como constructor de paz y esperanza. El cambio requiere de un esfuerzo propio, individual, ofrecido a los demás en espacios que nos toque desarrollar la tarea social. ¿Qué queremos conseguir? Ya estoy cerrando la conferencia y ya son las 7:48. ¿Qué queremos conseguir? A corto plazo, seguir trabajando por la mediación y el diálogo con nuevas iniciativas, sumando esfuerzos. A mediano plazo, convertir la cultura de la mediación en política pública, sobre todo en Colombia. Y a largo plazo, lo que procuramos es un cambio social. El trabajo de mediación con el vecino se transmitirá al siguiente vecino, a la junta vecinal, a la localidad del municipio. Es un Big Bang pacífico que hay que provocar. Y con eso termino mi conferencia. Les doy muchas gracias. Aquí está mi correo electrónico. Se los dejo pendiente. Mi teléfono con el indicativo y el Twitter que manejo. ¿Con qué objetivo? Vuelvo a repetirles, queridos escuchas, queridos participantes de este diálogo. Yo quiero, y lo voy a demostrar, si es posible, que ustedes se acojan a mi propuesta del canal, ¿cierto? Que se acojan al canal de mediación en Colombia y que sean suscriptores del mismo. Aparece mi cara, mi nombre en YouTube con Pablo Arteta Manrique y quiero tener muchas más suscripciones. ¿Para qué? Para que ustedes reciban de la fuente misma de los mejores mediadores del mundo y de gente del común y corriente también, que está aportándonos ese conocimiento para entender mejor cómo es la mediación a nivel europeo, a nivel mundial, a nivel anglosajón, a nivel argentino, mexicano, latinoamericano, ¿cierto? Porque mi movimiento lo que persigue es que no haya tanta conciliación por su carácter rígido, por su carácter formalista, por su carácter procesalista, sino que haya cada vez más mediación por la flexibilidad, por la importancia que tiene ese mecanismo, por su multiplicitariedad, por su interdisciplinariedad, es decir, porque para ser mediador no se requiere sino capacitarse en un curso de unas 30, 60, 90 horas, ¿cierto? Con esos certificados de probidad y con la capacidad y el amor que le podemos tener a esta materia y a esta forma de pensamiento, a esta forma de actuar, nos volveremos todos hacedores de paz, constructores de una política de paz, pero no esa paz que quería el presidente Santos, que significaba simplemente el desarme de la guerrilla, sin atacar realmente las diferencias y sin permitir que los colombianos nos adueñáramos de mecanismos como la mediación, que servirán precisamente para encontrar otros caminos de búsqueda de soluciones armónicas entre las partes. Les agradezco mucho su atención
y quedo disponible para las preguntas. Muy amable, muy gentil. Pues adelante, si hay alguien que guste hacer la pregunta, con confianza abra su micrófono y realícela. Por aquí en el chat habían puesto una pregunta que decía, ya se me fue, la factibilidad, ¿qué factibilidad hay en Colombia de una cultura de prevención en el ámbito escolar? Muy bien, muy buena pregunta. Muchas gracias. Sí, hemos avanzado mucho en mediación escolar. Colombia ha sido líder en ese capítulo. Pero vuelvo y repito, parece que tuviéramos estancos que no se comunican en el tema de mediación. Por eso mi movimiento quiere que la mediación llegue a todos los ámbitos. Y parece que sí hubiera un esfuerzo desde 1976, creo recordar. Ahora busco la ley que comenzó la mediación escolar en Colombia, y también después en 2016 y en 2006, siempre ligado al 6, ha habido varias normas en Colombia tratando de que la mediación escolar tenga esa construcción importante, porque si los niños aprenden a mediar, pues resolvemos mucho más fácil los conflictos. Son ellos los que tienen esa vocación, y por eso hay un video muy bueno de TED, un diálogo TED, que pregunta quiénes son los mejores negociadores. Ustedes lo han visto, es de un mexicano precisamente. ¿Sí lo han visto? Un diálogo TED. Yo le pregunto a todo el grupo, ¿saben quiénes son los mejores negociadores del mundo? ¿Y por qué son los mejores negociadores? Alguien que lo diga. Los ¿Nadie? niños. Los niños, claro. ¿Por qué? Porque siempre logran lo que quieren, porque persisten y persisten, no conocen el no por respuesta. Los niños insisten, se buscan la forma de lograr siempre sus objetivos, ¿cierto? Y nosotros perdimos esa capacidad de ser negociadores innatos como los niños. Entonces, fíjense cómo de todas maneras la imagen de la autoridad es la que termina dañando el sistema de la mediación entre pares en los niños, ¿cierto? Es una mediación entre personas iguales que tienen las mismas condiciones. Los niños, eh, sobre todo en su más tierna edad, no tienen toda esa carga de resentimiento que tenemos los adultos, ¿cierto? Los adolescentes. Entonces, expresan mejor sus sentimientos, son más llanos en sus relaciones, no prejuzgan, ¿cierto? Entonces, yo diría que tenemos que dar una mirada adicional a cómo los niños resuelven los conflictos, y a pesar de que les vamos a enseñar a resolverlo, es a su modo. Por eso la mediación es entre pares. Y a partir de ese conocimiento de la mediación entre niños, tenemos que avanzar al bachillerato y a la universidad. Y fíjense que la cátedra que yo dicto de métodos de resolución de conflictos, desafortunadamente la dicto en séptimo semestre. Yo diría que la cátedra debería estar en primer semestre. ¿Por qué? Porque recibo ya los estudiantes armados con las demandas, con la presentación de las demandas, con su mente procesalista, con su mente ligada al litigio, con su lente puesta en la adversarialidad, en ver al otro como un adversario, como un enemigo al que hay que derrotar. Entonces, todo eso hace parte de un cambio que tenemos que dar en la educación, porque la educación es la que nos va a transformar. O sea que muchas gracias por la pregunta, espero haberla respondido. Y me emociono mucho cuando hablo de la mediación escolar, porque ahí es donde está la frontera realmente porque con los adultos avanzamos, teorizamos, pero los niños aprenden naturalmente a ser mediadores, y toda la vida van a ser mediadores, ¿cierto? Yo veo lo orgullosos que están los niños cuando se les coloca que son mediadores y empiezan a darse cuenta que sí se puede, ¿cierto? Esa es la gran parte del objetivo. Por ejemplo, destaco a Gabriela, que está en escucha activa porque asiente. Entonces le agradezco a Gabriela Lozano. Muchas gracias por la interacción. Y gracias a todos los que tienen sus cámaras encendidas, muy amables. Los escucho. Adelante, Carlos, ¿querías preguntar algo?
Sí, muchas gracias. En primer lugar, gracias al coordinador por darme el uso de la voz, a Capejal por el evento, al ponente por la calidad pues, y la buena voluntad de su exposición. Me gustaría, contextualizando un poco, me llama la atención el parecido que hay sociocultural y político en general entre México y Colombia. Somos países que, como usted comentaba, pues hemos crecido con la cultura del miedo y con un mal muy fuerte que es el narcotráfico y el crimen organizado en general. La pregunta concretamente sería la siguiente. ¿Usted cree que la mediación es una de las vías para que la sociedad recupere la confianza en las instituciones, vaya? Porque al final de cuentas la justicia penal que decía hace un momento en sus diapositivas que no es la vía, pues es una justicia precisamente institucional y nuestras sociedades, nuestros pueblos están pues en desacuerdo con las instituciones por diversas razones, ¿no? Principalmente por la supuesta injusticia o la imparcialidad. Entonces, concretamente sería eso. ¿Usted cree que la mediación sería precisamente una vía para recobrar esa confianza social en las instituciones? Excelente, excelente. Puntual en el tema de la confianza, que es clave. Muchas gracias, Carlos Gutiérrez, por tu pregunta, porque me permite desarrollar esa idea que me faltó, ¿cierto? Como la construcción de la confianza alrededor del poder de las partes. Es que quienes deben recuperar la confianza son las partes de que sí pueden llegar a acuerdos, ¿cierto? Que no necesitan de la autoridad, de ese miedo que tú hablaste. Muy bien. ¿Por qué? Porque destaco otra vez la posición de Javier Palacio. Javier Palacio me habla en su video, y ya lo he visto varias veces, de la importancia que tiene el acceso a la justicia como derecho humano, ¿cierto? Y cada vez que pensamos cómo acceder a la justicia en el día a día, en el trato con el ciudadano que es nuestro vecino, con el del barrio, con el del parque, con el que tenemos en el medio de trabajo, ¿cierto? Toda esa adversarialidad que nos rodea, toda esa conflictividad se resuelve con entre nosotros mismos, pues mejora el acceso a justicia, ¿cierto? Porque el acceso a justicia tiene que ser a través de mecanismos fáciles como la mediación, que no requiera de personal especializado, vuelvo y te repito, que no requiera ni siquiera de un título de abogado, porque de dónde acá los abogados nos consideramos a los dueños únicos de la verdad para resolver los conflictos. La justicia no debe ser todo solo tema de abogados, debe ser tema de toda la sociedad. Solo cuando la sociedad se apodere de la justicia, se empodere de la justicia y aprenda a resolver por sí misma los conflictos en autogestión, que es que la mediación no es la panacea, en cambio la autogestión sí. Cuando aprendamos a gestionar nosotros mismos los conflictos, estaremos dando 3 pasos adelante para que haya verdadera justicia en nuestras sociedades. Y eso es lo que se requiere. Por eso mi movimiento en este país requiere eso, el apoyo. Una golondrina no hace verano, por eso yo no descanso. Duro varias jornadas y en mi casa están pendientes de que yo todo el día hablo de mediación y todo el día vivo esto. Pues estoy apasionado porque siento que sí, que este es un verdadero mecanismo de paz y que se construye con gente como ustedes. Por ejemplo, ustedes a partir de lo poco que yo les haya podido enseñar, se vuelven multiplicadores de ese elemento de paz, ¿cierto? Porque la paz se frota así de uno a otro, ¿cierto? Se va construyendo en la medida en que nos creamos capaces de que nosotros mismos podemos resolver los conflictos. No necesitamos a nadie, no necesitamos a los jueces. Yo soy árbitro, no necesitamos árbitros. Fíjense lo que acaba de pasar, le contaba a Aldo García de Capejal, que esta semana pasada salió un laudo arbitral en el CIADI, el Centro Internacional de Arbitraje de Inversión Extranjera de Washington, en el que favoreció a Colombia, al gobierno colombiano, perdiendo la inversión extranjera española. Un laudo que costó 1.400 millones de euros y que nos absolvió al Estado colombiano en eso. Pero ¿qué pasa? Eso genera en España una sensación mala porque ellos invirtieron en Colombia y entonces sintieron que de alguna forma su inversión se perdió. Entonces van a tener dificultades hacia el futuro
otros inversores en Colombia. La inversión privada y la inversión extranjera es importante para el desarrollo de nuestros países. Ese era un conflicto para mediarlo, no para tener un árbitro y con un arbitraje, así sea la CIADI, con mucha elegancia y mucha importancia en Washington, finalmente hay un ganador y un perdedor. Y en ese perdedor no es que los colombianos hayamos ganado el pleito, sí, lo ganamos, pero perdimos confianza en el escenario internacional porque la inversión extranjera se resiente con fallos como este. Entonces, fíjate a todo lo que me lleva tu pregunta de cómo nos empoderamos de la justicia, pero y del factor confianza, que es tan importante. Te agradezco el aporte, Carlos. Muy amable. ¿Alguna otra pregunta? Con mucho gusto. Bueno, yo no es pregunta, más bien comentario, agradecerle la verdad, su ponencia muy interesante y me encanta porque yo me gusta la cultura de paz. Soy abogada, la verdad, a veces me agobia que siempre en todas las pláticas, bueno, no en todas, ¿verdad? Que he entrado, todos dicen, es que los abogados son de pleito, ¿no? Los abogados de litigio y de controversia. Yo la verdad conozco varios que no, y yo no soy así. A mí me gusta más bien la cultura de asesoría, la de cultura de paz, de la prevención, más que el litigio, el proceso, ¿no? Me encanta mi profesión, pero sí, ahora bueno, tenemos, no sé, unos 10 años en esto, acá en México, sí a los psicólogos, médicos, o sea, todos podemos ser mediadores. Nada más la situación es de que la economía, ¿sí? O sea, es muy bonito y muy padre, pero hay que comer. Entonces, sí, llega al conflicto de que, bueno, o sea, los abogados tenemos que también que ver la manera de que haya un arancel que se pueda ganar también, ¿no? O sea, porque Claro. sí, la teoría es súper padre y todo. También el Poder Judicial, que ahora está con el Instituto de Justicia Alternativa, abriendo más camino, más plazas, es lo que usted comentaba, ¿no? O sea, ahí poco a poco vamos introduciéndonos los mediadores a este ámbito judicial, ¿no? Pero sí, es híjole, poco a poco y más que nada que hay instituciones que se forman para darles trabajo a los amigos, ¿no? Y eso sí es súper complicado porque no todos tienen esa cultura o esa idea de mejorar, de ser empáticos con esta situación, ¿sí? O sea, yo soy abogada y voy a hacer convenios, ¿sí? No voy a, si lo arreglan ustedes, qué padre, y si no, entonces sí es complicado como que ir a la par y la verdad que lo escucho y yo la verdad estaba así como que ya dije, no, ¿qué va a pasar con esto? Pero ahora que lo escucho me da mucha gusto y ahora que sí a seguir adelante con esto, ¿no? Y apuesto, porque sí ya me estaba así como que decepcionando de la situación, pero ahora creo que sí, más que convenios hay que ser personas, ¿sí? O sea, igual y los derechos humanos también, o sea, los derechos humanos son para los humanos y ya cada quien quiere sus leyes y sus derechos aparte y creo que empieza el problema desde ahí. Y ahora también apuesto a la educación de los niños, como dice usted, que es a los que hay que educar desde casa, nosotros que venimos a estos cursos y pues tratar de continuar con la demás gente que conocemos, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias y la verdad que me hace que retome mi confianza en esto. Gracias. Con mucho gusto, Gabriela. Gracias por tu intervención, eres muy amable. Precisamente me das espacio para el otro tema que no estaba en el programa, pero que yo quiero tocar porque yo pertenezco a Ola DC. Ola DC es la organización
Latinoamericana de Derecho Colaborativo. Estamos fundando este derecho colaborativo en Latinoamérica, entendido como eso, ¿cierto? Ahora sí, hablando nosotros, el gremio de abogados, porque yo soy abogado con mucho honor, con mucho prestigio, entre comillas, de tanto tiempo que he litigado, de tanto tiempo que he llevado causas, pero que finalmente a mi edad y después de este posgrado de mediación en Castilla-La Mancha, he sentido que cada día hay que procurar más lograr acuerdos consensuados y menos pleitos, ¿cierto? Tratar de evitar los pleitos. Entonces, en la medida en que en el contrato de prestación de servicios que yo firme con mis clientes, coloque una cláusula en la que diga Pablo Arteta solo va a ser abogado en la medida en que haya un acuerdo y no para el pleito. Si va a pleitear, búsquese otro abogado, y no es que yo vaya a recomendar a una amiga o un colega o mi asistente o un socio de alguien, amigo mío, o un condiscípulo, no. Yo me caso con el acuerdo consensuado, con el acuerdo mediado, y eso es derecho colaborativo, ¿cierto? Porque veo a Gabriela que piensa igual que yo, que es abogada de mi contraparte, entre comillas. Fíjate nada más los términos. ¿Por qué decirle al otro la contraparte? ¿Cierto? Si eres el otro, fíjate cómo yo hablaba de la otredad, de la alteridad, del respeto por el disenso, pues tenemos que darnos cuenta que somos diferentes. Entonces, en esa bendita la diferencia, ¿qué tal que fuéramos iguales? ¿Cierto? Eso sería terrible. En cambio, cuando uno aprende a respetar y a valorar los disensos, pues construye mejores acuerdos, acuerdos más cercanos al deseo de las partes. Eso me hace recordar, ya para cerrar tu pregunta o tu intervención, que cuando estaba Elena Soleto, que fue mi profesora, interviniendo en la clase, dijo, no, es que yo ahora soy mediadora y ya no soy abogada. Yo levanté la mano enseguida, le dije, no, yo entiendo, doctora, que uno es abogado toda la vida, ¿cierto? Y que así uno haya acogido, yo he acogido la mediación, y ustedes lo notan cómo estoy tan apasionado, pues finalmente, aunque la haya acogido, yo sigo creyendo que mi profesión es hermosa y que aun cuando no me meta tanto en mirar a los otros como adversarios, sí hay que construir acuerdos, y sí es más fácil y más rentable para uno ser un abogado que gana casos con acuerdos. Cada vez que tú logras un acuerdo, sientes un fresco en el corazón, ¿cierto? En el alma. Entonces eso ayuda a construir una vida más feliz, una vida más plena, que no es solo hacer dinero, ¿cierto? No es que yo estoy contento porque ando en tremendo carro y tengo de tronco de apartamento, etcétera. No, eso no es el objetivo. El objetivo es también ser felices y proveer felicidad a nuestros clientes. Gracias. Gracias, gracias. Pues parece que ya no hay otra pregunta, entonces pues damos por cerrada esta charla, esta plática, agradeciendo a todos y cada uno de ustedes por darse ese tiempito para estar aquí acompañándonos y disfrutar de pues del contenido de lo que nos comparten nuestros invitados. Luisito quería preguntar algo, parece, ¿o no? Cualquiera otro que quiera preguntar, por mí no hay problema. No. Bueno, muchas gracias, Aldo García, gracias Gabriela, gracias Leslie, Maday, Carlos Gutiérrez, Marisol Pérez, Elizabeth Rubio, Luisito, muchas gracias, Arturo Torres, Luis Gilberto Salazar, muchas gracias a todos por estar presentes, de Gustavo, Fabiola, un abrazo para todos desde Colombia con mucho cariño, desde Barranquilla, para servirles de mucho corazón. Gracias. Les recuerdo entrar a mi canal, seguir los videos, Pablo Arteta Manrique en YouTube, y los que quieran animarse a hacer videos también con mucho gusto los recibo. ¿Ok?
a través de Aldo les recuerda mis datos y con mucho gusto cualquier cosa en la que yo les pueda servir, cuenten conmigo, estoy para servirles. Muchas gracias. Muchas gracias, amigo Pablo, y pues bueno, gracias a todos y pues damos por terminada esta sesión. Quien quiera los datos del ponente, con mucho gusto me manda un WhatsApp y se los hago llegar para que se inscriban a su canal, manden su video, ahí estaremos a la orden. Gracias. Queremos ir a Colombia. Claro, bienvenidos. Tenemos asamblea del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, en este momento, acá en Barranquilla. Bienvenidos. Gracias. Sí. Bueno, muy Igual, amable. Y el carnaval los espera. Nuestro carnaval también los espera. Muy amable. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Saludos Bendición. a todos. Dios los bendiga. Igualmente, gracias.